Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en este podcast Alianzas de Amor. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Itzel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos amigos, amigas que nos siguen, que nos escuchan, que nos ven a través de las plataformas? En este subpodcast, Alianzas de Amor, en este episodio 28 ya, Itzel, Ya. de nuestra primera temporada del podcast, y pues con todo el gusto de compartir con ustedes hoy un tema muy interesante. Así es, y les pregunto a ustedes y a ti también. ¿Tú conoces la historia completa de María, su genealogía? Digo, María como Madre de Dios y Madre nuestra, por supuesto. Su genealogía, sus orígenes, todas esas enseñanzas que nos dejó. Ok, las enseñanzas, la presencia y el papel que jugó como madre de nuestro Señor a partir de que pues se apareció el ángel, sí lo conozco y sí sé, sí he escuchado, y me imagino que también todos ustedes, pero la genealogía poco se habla, ¿no? Yo creo que hay Ujú. poca información de sus orígenes, de su descendencia, bueno, más bien de su ascendencia, de dónde proviene. Y bueno, pues les invitamos a ustedes, si quieren saber, conocer un poquito más de esto y mucho más acerca de María, los invitamos a quedarse con nosotros en este episodio. Y conocer que María, más que un nombre, es una herencia divina. Es el nombre de nuestro episodio de hoy, ¿sí? María, más que un nombre, es una herencia divina. Así es, y bueno, todos sabemos que María era una persona humilde, pura, que era decidida, valiente sobre todo para enfrentar la vida y que era capaz de callar cuando entendía y reflexionar también y meditar. Se preocupaba mucho por los demás, que era una mujer servicial, caritativa, que tenía fortaleza moral, que era franca y que tenía muchísimas otras cualidades. En la genealogía de María, pues vamos a encontrar un tema verdaderamente, yo creo que fascinante, ¿no, Luis? Sí. Sí, porque bueno, nos va a permitir conocer ese papel único y especial que desempeñó como Madre de Dios, es decir, fue elegida por el mismo Dios para poder traer al mundo a nuestro Señor Jesucristo, a la tierra. Y bueno, aunque su linaje no se menciona de manera explícita, no se difunde mucho, en el Evangelio de San Lucas podemos inferir y podemos conocer ahí que es descendiente de personajes bíblicos, ¿sí? Y bíblicos importantes, tales como Abraham, Isaac, Jacob y David, y eso a través, bueno, de su esposo José. Hoy nos vamos a basar un poco en la información que encontramos del padre Paulo Bierki y Miguel Jordán. En su investigación, según San Lucas, ¿verdad? En el capítulo 1, 26, versículo 26, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y visitó a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre que era llamado José, de la familia precisamente, como tú dices, de David. De ahí provenía José. Y bueno, la virgen se llamaba María. Entonces, por este evangelista, sabemos que María vivía en Nazaret, ciudad de Galilea, y todo esto fue pues en el momento de la anunciación. Hay una determinada tradición que dice que fue concebida y nació en la misma casa en la que el Verbo se hizo carne. Así es, y bueno, ¿qué sabemos más de María, no? Sabemos que María nació en Nazaret, Galilea, 15 o 20 años antes del nacimiento de Cristo, es decir, tenía entre un rango de edad entre 15 y 20 años, ella cuando procreó a Jesucristo, ¿no? Sus padres, según la tradición, fueron Joaquín y Ana. Por eso se menciona, ¿no? La señora Santana, pues madre de nuestra Virgen María, y María era judía. Fue educada en la lectura de los libros santos y sobre todo en la obediencia de Dios. Desde ahí yo creo que pues era una mujer especial, ¿sí? Para poder fungir ese papel tan importante en nuestra iglesia. Sí, fíjate, retomando esto de los abuelitos de Jesús, Joaquín y Ana, nosotros tenemos aquí cerca, en Tixtla, Guerrero, una parroquia, un templo de la Natividad de la Natividad de María, así es. Bueno, lo llaman la Natividad de Tixtla, pero sí, efectivamente ahí encontramos a una persona grande cargando, a una mujer cargando a una niña. La mujer es Ana, Santa Ana, y la niña es María. Y celebran aquí la Natividad, que es el nacimiento de María, el 8 de septiembre. Así es, y mucha gente, qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente a veces desconoce y piensa que es la Virgen María
cargando al niño Jesús, y en realidad no, es la señora Santa Ana cargando en sus brazos a la Virgen María. Y es a María precisamente a quien debemos adorar, porque a veces nos decían en una plática por ahí que tuvimos en una charla precisamente de este tema, que dice, mucha gente va y tiene la oportunidad y acaricia a la persona grande, pero en realidad a quien debemos adorar en ese momento es a quien tiene en sus brazos, que es la Virgen María. Así es, y bueno, María hizo voto de virginidad, se desposó con José, estando ambos de acuerdo en permanecer vírgenes por amor a Dios. ¿Sí? Un ángel del Señor, como decías tú, Itzel, se le apareció y le comunicó a María que el Espíritu Santo descendería sobre ella y que de ella pues nacería el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esto se menciona específicamente en Lucas, en el capítulo 1, versículo 35, ahí se menciona, y ahí es donde se va formando toda esta historia que tiene que ver con María. Entonces, cuando María escuchó del ángel esta manifestación de que el Espíritu Santo vendría sobre ella, aceptó tan maravilloso destino con estas palabras, y textual, o sea, hasta nuestros días son palabras maravillosas que nos dicen, nos hablan de la determinación que tenía María, ¿no? Con el amor también hacia Dios, donde decía, hágase en mí según tu palabra. Y entonces desde aquel instante Jesús fue concebido en su seno. El nacimiento del niño fue en Belén de Judea y fue acompañado de diversas circunstancias que pues se van refiriendo en los evangelios de Mateo, de Lucas y bueno, en tantas historias que conocemos. Sí, y bueno, retomando esta parte de la genealogía o descendencia, el hecho de que Jesús sea descendiente precisamente de David y pertenezca a la tribu de Judá, cumple con las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahí establece su legitimidad como el Mesías prometido. Además, la conexión de María con figuras clave en la historia de Israel resalta, fíjate Luis, su papel como portadora del Mesías y su conexión con las antiguas promesas de Dios. ¿Qué más sabemos acerca de María, no? Después del nacimiento de Jesús, sobre todo, al cabo de algún tiempo podemos ver a María y a José y al niño, ¿verdad?, que están instalados en Nazaret. Allí solamente hay un episodio importante que es la pérdida y hallazgo del niño a los 12 años. ¿Te acuerdas que se perdió? Yo he visto en algunas películas donde narran que iban en camino y de repente, pues antes eran caravanas muy grandes y de repente el niño desapareció. Y ellos iban confiados, ¿no? Que iba pues ahí en alguna parte de la caravana. Entre los amigos, los vecinos, familiares, pues iban confiados y que venía con ellos. Y de repente, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Lo empezaron a buscar y pues preguntaron por él y no estaba. Claro. Así es que se fueron a buscarlo hasta que lo encontraron en ese templo, hablando con los maestros de la ley. Sí. En medio de ellos, o sea, exponiendo, y desde ahí se notaba pues la sabiduría. Y yo me imagino, Itzel, que durante los primeros años, hasta llegar a ese episodio, pues se desconoce, y yo pienso que pues así quiso Dios que fuera, ¿no? Que viviera una vida normal, una infancia normal, con la atención, cuidados y tal vez regaños de mamá María hacia él, pero ya a partir de los 12 años ya se fija un precedente. Sí, digamos que fue el tiempo en que se le llama una vida oculta de Jesús, ¿no? Porque como tú bien lo dices, pues necesitaba una vida de hogar, de familia, a lo mejor de trabajo. Y ya Jesús empieza su vida pública, todos lo sabemos, y misionera a partir de los 30 años. Y bueno, María lo acompaña en todo ese proceso, a veces de cerca, a veces de lejos, como te decía, ¿no? Con esa atención hacia un hijo. Pero ya cuando María se dio cuenta de ese encuentro que tuvo con los maestros, y yo creo que al escuchar, no estoy cierto, pero yo imagino por todo lo que hemos leído de la historia de nuestro Señor y su relación con María, yo creo que a partir de ese momento se da cuenta de la sabiduría y del papel que él tiene también para desempeñar, y es cuando pues prácticamente, como dice la lectura, lo va dejando también actuar y cumplir con con la misión que tenía para nosotros aquí en la vida. Entonces María es como el modelo de mujer que todos necesitamos, un modelo a seguir.
y es también para los hombres el tipo ideal de mujer. ¿En qué consistirá esa grandeza de María? Yo creo que como Madre de Dios, pues algunos han dicho, ¿verdad?, que María pues es la madre de Jesús en cuanto a hombre, pero no de Jesús en cuanto a Dios, ¿no? Es una distinción especial y de hecho nunca se hace, ¿no? Una madre es madre de un hijo, así, tal cual, cuando llega a ser. Y no decimos que la madre de un presidente, por ejemplo, ¿no? Que ha sido madre del niño, pero que no como presidente. O que nuestra mamá sea madre de nuestro cuerpo solamente, ¿no? Pero no de nuestra alma, que es infundida precisamente por Dios. Nunca hacemos esta distinción. Decimos simplemente, pues, que es nuestra mamá. Y María es madre de Jesús, y Jesús es Dios. Luego podemos decir que María es madre de Dios, y en eso consiste fundamentalmente esa grandeza. De María, ¿qué dice la Biblia? Bueno, todo es una serie de cosas, ¿no? De acontecimientos. Y yendo por partes, es cierto que esos privilegios no están contenidos explícitamente en la Biblia, no se habla mucho, pero la Biblia, por ejemplo, no habla de la Inmaculada Concepción, no habla de la Asunción, pero están contenidos implícitamente ahí en los pasajes de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en una semilla de rosal no está la rosa, no se ve la rosa, pero sabemos que ahí está el germen, que de ahí van a hacer una rosa. Es lo que llamamos el botón de rosa. Así es, precisamente, o sea, no vemos a la rosa, pero vemos el botoncito y sabemos que ahí está, ¿no? Ahí está el germen, y poco a poco, con la savia que viene de la tierra húmeda y con el calor del sol, sabemos que ese rosal o esa rosa va a brotar y va a florecer. Así implícitamente se menciona la historia, el origen de María. Sí, así también todo lo que la Iglesia enseña de María ha brotado precisamente de la semilla del Evangelio, al calor del Espíritu Santo, que sigue iluminando pues al pueblo de Dios y que lo lleva a descubrir poco a poco toda esa riqueza que Él mismo ha colocado, como tú lo dijiste, ¿no? Como ese botoncito, como un germen, que eso está en la Escritura inspirada por Él. Todo lo que nuestra Madre Iglesia enseña acerca de María es coherente con la imagen que nosotros hemos aprendido, hemos visto, que nos formamos a leer el Evangelio. Una mujer con mucha humildad, con mucho espíritu de fe, con mucho amor, sobre todo. Sí, una mujer muy reservada, muy callada, pero cuando debía tomar acción, pues lo hacía, ¿no? Y bueno, ¿qué dicen los evangelios acerca de los hermanos, las hermanas de Jesús? Pues el idioma que usaba Jesús y sus discípulos no tiene muchas palabras para distinguir pues los diferentes grados de parentesco. Y para todos, pues yo creo que hasta nuestra actualidad usamos mucho la palabra hermano. Y así lo vemos en diferentes versículos y capítulos de la Biblia, ¿no? Lo vemos en Génesis 13, versículo 8, lo vemos también en Mateo, en el capítulo 13, versículo 55, acerca de esa relación que se daba como hermanos. Esta palabra de hermanos originalmente la traducen como hermanos o hermanas, ¿no? En castellano, pero significa no solamente hermanos carnales, sino también pues los primos o parientes cercanos. Incluso yo he escuchado que los hombres muchos se hablan en esta época de ¿cómo estás, hermano? Sí. Aunque sean amigos, ¿no? O conocidos o primos, lo que sea. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Creo que de esa manera también se hacía en aquel tiempo, ¿no? Por tradición se ha venido dando. Sabemos que la Virgen María no tuvo otros hijos, que Jesús fue el hijo único de María. Y esto se muestra claramente por el hecho de que al morir, Jesús precisamente entrega a su madre a Juan, a este discípulo que era el más joven y en el cual pues recargaba toda esa responsabilidad de quedarse con María, porque Jesús no quería que se quedara sola. Y eso se menciona en el Evangelio de San Juan. Bueno, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 27. Y bueno, San Pablo también dice que Jesucristo es el único Redentor. ¿Y por qué dice la Iglesia Católica que María es corredentora? Es como si fuera un acompañamiento a ese Redentor que fue Jesús. Bueno, pues porque Jesús es el único Redentor, pero San Pablo enseña también que nosotros de alguna forma colaboramos
a la redención, uniendo nuestros sufrimientos a los de Cristo. Textualmente dice: me alegro por lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. También entre los sufrimientos de María hay uno muy especial que fue durante la pasión de su hijo, como nadie jamás ha sufrido, porque pues tenía más que nadie horror al pecado por una parte, porque amaba a su hijo más que a nadie, porque amaba a los hombres por quienes su hijo sufría y moría. Por eso precisamente ha participado en esa redención que tú dices, ¿no? Por eso ella no es redentora. Propiamente redentora. No, es Jesús el redentor, porque sabemos que solamente hay un redentor, que es Jesucristo. Pero se le puede llamar por redentora por toda la propiedad, explicando bien el alcance de este término, o sea, toda la propiedad. En algún momento en la vida de María le dijeron: una espada atravesará tu corazón. Sí. Y se refería a este sufrimiento de la pasión de Cristo. El sufrimiento más grande que alguna mujer o madre puede tener, pues, es ver a su hijo morir. Sí, y tan joven, ¿no? Y bueno, ¿tú alguna vez te has preguntado, por ejemplo, cuántas veces aparece María, Madre de Jesús, en la Biblia? Pues buena pregunta. Pensaría que muchas, pero pues María es un personaje básico, ¿no? Imprescindible. Sí. Súper importante. Sí, totalmente, pero sorpréndete, porque solo aparece mencionada por nombre unas 19 veces aproximadamente. ¿En serio? Yo había jurado que más. Bueno, es que pues es un papel indispensable en nuestra iglesia, ¿no? Es primordial. Sí, ciertamente la figura de Jesucristo debe ser la principal y el eje de todo, pero María pues va acompañada ahí 19 veces en toda la Biblia. Bueno, 19 veces, pero de manera indirecta, como lo dijimos al principio del programa, ha sido mucho más, ¿no? Bueno, lo interesante es que aunque no se mencione tanto, cada vez que aparece tiene un papel clave, trascendental en la historia de la salvación. Ok. 19 veces. Y bueno, ¿dónde la encontramos primero? Bueno, primero en el Evangelio de Lucas. Ya dijimos, cuando el ángel Gabriel visita a una joven en Nazaret llamada María, y ahí ocurre ese momento tan poderoso donde dice: hágase en mí según tu palabra. Ok, es donde aparece por primera vez entonces. ¿Tiene María alguna relación especial con la Santísima Trinidad? Porque está Padre, Hijo y Espíritu Santo ahí. Sin duda, yo creo que sí. ¿Tiene María ahí alguna intervención? Imagínate, la hija predilecta del Padre. ¿No? Entonces, y además se lo dice el ángel el día de la anunciación, le dice: alégrate, llena de gracia, porque el Señor está contigo. Y entonces tiene también con el Espíritu Santo una relación que se ha comparado pues a la de la esposa con el esposo, porque le dice el ángel: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Imagínate, no temas, María, le dice, porque has encontrado la gracia delante de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Imagínate vivir en esa época en que se manifestaban así. Eso lo podemos imaginar, pero sobre todo lo podemos aprender. Esto que menciona Itzel está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 35, ahí se desprende este pasaje, ¿no? Y bueno, esto ante la presencia del ángel con María, donde le dice: alégrate, llena de gracia, y que ella le contesta: sí, hágase en mí según su palabra. Ese decir sí es el que cambió prácticamente toda la historia, porque ella fue elegida para poder ser la madre de nuestro Señor. Imagínate que hubiera dicho: no, pues es que me voy a casar, no puedo. Y ella dijo sí, decidida. Por eso decimos que María tiene una gran presencia como persona. Bueno, ya después la vemos que va a visitar a su prima Isabel, ¿verdad? Ahí es cuando se menciona también a María. Sí, se canta la Magnífica ahora, ¿no? Glorifica mi alma al Señor. Y mi espíritu se llena de gozo, ¿no? Bueno, ahí está la Magnífica, es un canto de alegría y ahí guarda todo. Decía María, guarda todo en su corazón cuando nace Jesús.
El nombre de María se hace presente cuando en ese pasaje de las bodas de Caná, que mucho se menciona también, donde se dio el primer milagro, ¿no? ¿Qué hizo María? ¿Cómo se menciona ahí? Bueno, va con Jesús a la boda y cuando se acaba el vino, ella intercede por los novios diciéndole a Jesús, pues no tienen vino, ¿qué podemos hacer? Y él le contesta, María, no ha llegado mi hora, ¿qué me estás pidiendo? ¿No? Fíjate, yo ese pasaje me lo imagino así, ¿no? Como que está Jesús, ¿no? Con María, oye, ¿qué crees? Me invitaron a una boda, vamos. Y va María con su hijo, como cualquier mamá cuando le invita a su hijo, ¿no? Van a la boda y por supuesto ahí están todos los amigos de Jesús y de María. ¿Te imaginas una fiesta donde estén tus amigos, tus mejores amigos? Así como cuando hicimos nuestros 25 años. Fue algo muy bonito y creo que algo así, ¿no? Que están bailando Jesús, que está platicando con los amigos. Y a María me la imagino, pues, como toda mamá, viendo qué falta o qué se ofrece, ¿no? Igual y se mete a la cocina para ver, oye, ¿qué te ayudo? ¿Qué hay que hacer? O ¿cómo atendemos a los invitados? ¿No? Y en ese momento, pues, yo creo que llega alguien de los sirvientes a la cocina por más vino y, ¡oh, sorpresa! Checa la tinaja vacía, ¿no? Y todos bien preocupados, ¡oh, qué horror! ¿Qué vamos a hacer? No hay vino. Entonces me imagino a María así como, híjole, tenemos que hacer algo. Algo hay que hacer ahí. Espéreme tantito ya. Ahorita veo con Jesús. Y va y habla a Jesús, ¿no? Le habla a Jesús y ya le dice, oye, ya viene Jesús y le dice, ¿qué pasó, madre? ¿No? Entonces me imagino que le dice María, pues no hay vino. Y ya sabes, las mamás siempre tenemos esa mirada así como, no diciendo palabras, pero sí pidiendo cosas, ¿no? Y a Jesús pues le dice, no es mi hora, mujer. No, aún no ha llegado mi hora, es decir, todavía no era el momento para Jesús de empezar a hacer milagros. Porque este fue el primer milagro que realizó Jesús y fue ahí en Caná de Galilea, ¿no? Entonces ya Jesús pues con su madre mirándolo así, le dice, bueno, anda pues, diles que vengan o algo así, ¿no? Y ya va María y no le dice, no dice que vaya, no. María le dice, hagan lo que él les dice. Ya llegó el recado a los demás, ¿no? Ajá, entonces ya van todos y pues ya es donde Jesús le dice, a ver, llenen las tinajas al borde, ya casi para derramarse, ¿no? Y me avisen ya que estén llenas. Ya las llenan, ya llega Jesús, las toca y se convierten en el mejor vino. Mejor que el que habían estado tomando. Mejor. Incluso los comensales dicen, ¿no? Siempre en las bodas sirven el mejor vino al principio y ustedes lo están sirviendo al final. Entonces, tiene un simbolismo importante, sobre todo para la familia, para los matrimonios, que en otro momento pues podemos hablar de él. Así es. Hoy básicamente nos centramos en María, que es la primera en notar esa necesidad y en llevarla a Jesús. Sí, así es. Y pues bueno, como veíamos también, comentábamos hace un momento, seguramente María notó por ahí que Jesús tenía esa figura de líder, de liderazgo, sabiduría también, y no se menciona mucho porque lo deja a él que haga parte de su misión, ¿no? Y ya cuando se vuelve a nombrar a María en el Evangelio es cuando está ya prácticamente al pie de la cruz, ¿no? Donde él refiere, mujer, he ahí a tu hijo. Y en ese instante María se convierte en madre ya no solo de él, sino de todos nosotros como creyentes, cuando ya Jesús está en la cruz, ¿no? Sí, eso es sumamente impresionante pensar que María estuvo desde el principio hasta el final. Hasta el final, sí. Y bueno, todavía mucho más, en los Hechos de los Apóstoles se menciona, aparece orando con los discípulos esperando al Espíritu Santo. O sea que forma también parte del inicio de nuestra iglesia. Exactamente, y también en el Apocalipsis se le presenta pues como la mujer vestida de sol, que es un símbolo de esperanza y de victoria, ¿no? Así, qué bonito, fíjate que aunque no se menciona mucho, María está presente en los momentos más importantes, más impactantes en la historia de nuestro Señor. Sí, fíjate, María no necesita muchas palabras, su vida entera pues fue un sí a Dios.
Un sí que sigue siendo inspiración para sí, todas las generaciones vivientes en este mundo, ¿no? Así es, inspiración, y no solo para mujeres, sino para nosotros los hombres, de cómo debe comportarse y cómo también debemos nosotros responder como hombres ante una persona así, con todas esas cualidades que reunía María, que sigue inspirando, te digo, a hombres y mujeres, ¿no? Definitivamente María es la mujer que creyó, confió y pues amó hasta el final. Sí, es un gran ejemplo para nosotros los cristianos, ¿no? Y la pregunta para ti es, ¿en qué momento de tu vida sientes que puedes decirle a Dios, hágase en mí según tu palabra? ¿Qué fortaleza debemos tener nosotros para poder decir, afirmar eso? Hágase en mí según tu palabra. Señor, lo que tú quieras. Señor, lo que tú decidas sobre mí. Dime dónde y yo ahí estoy. Pero con esa decisión, ese convencimiento de poder apegar y asumir lo que estás diciendo y lo que el Señor te diga, ¿no? Yo creo que es parte de la misión de cada uno de nosotros como cristianos, atender, el obedecer siempre lo que el Señor nos manda, y nos los dice en muchos mensajes. A veces no nos damos cuenta, pero ya nos va llevando por ciertas sendas para cumplir esa misión que tenemos como católicos, como personas en esta vida, porque todos somos hijos de Dios. Estaba recordando un poco, a manera de resumen, de las 12 tribus, o sea, que fue Abraham, ¿no? Isaac, su hijo, y de los hijos de Isaac nacieron otros 12 que se convirtieron en las 12 tribus de Israel, que son parte de la descendencia de María. Entonces, es un linaje de reyes y santos que vienen pues de María para llegar a ser la madre de Dios. Y ese amor incondicional que tuvo, yo creo que en cuanto se le apareció el ángel y le dijo que iba a procrear a nuestro Señor, lo amó tanto desde ahí. Porque decidió hacerlo, a pesar de todas las situaciones, y de que apenas iba a casarse, y corría el riesgo también de ser incluso apedreada. Porque cómo iba a embarazarse sin antes casarse, ¿no? Con el novio que tenía en ese momento, que ya estaban comprometidos. Es una serie de situaciones dignas de valorarse en María, pero el amor infinito que tenía por Jesucristo desde entonces, yo creo que le hizo decir, vamos. Claro, contra todas esas costumbres y tradiciones de aquella época, ¿no? Así es. Que eran más difíciles que hoy. Hoy la tenemos facilita, ¿no? Para todos, pero antes era, como tú dices, era complicada la situación. Entonces yo creo que cerramos nuevamente con esta pregunta, ¿no? Así es, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué estamos dispuestos? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer o a cumplir para nuestro Señor? Que quede ahí la reflexión en tu corazón. ¿Y tú, en qué momento de tu vida sientes que puedes decirle a Dios, hágase en mí según tu palabra? Esperemos que esta información pues haya sido importante, que podamos haber conocido un poquito más sobre nuestra Madre María. Bueno, muchas gracias, Luis, por estar aquí. Gracias, Itzel. Nos vemos en el siguiente episodio de esta primera temporada del podcast Alianzas de Amor. Nos vemos pronto. Muchas gracias por vernos. Acuérdense de compartir, por favor. A alguien le puede servir también esta información. Muchas gracias. Hasta pronto.